características de ellos, de eso se trata la clase de hoy. Entonces, están viendo mi pantalla, ¿cierto, Paula? Sí, señor. Bueno, como siempre, la dinámica es la siguiente. Si alguien tiene una pregunta, por favor abra el micrófono, porque yo no estoy viendo los rostros de ustedes, entonces no sé si me están entendiendo, no me están entendiendo, o si yo les hago una pregunta, participan, abren micrófono, ¿cierto? Participan, dicen mi nombre es tal persona, tan, y vuelven y cierran micrófonos. Por favor, les voy a pedir a todos, como me están pidiendo asistencia, en el chat, todo el mundo dice presente, cada persona escribe presente porque yo voy a copiar el nombre de todos estos que están presentes para llevar la asistencia que me la está pidiendo de eso. Ya todo el mundo está colocando ahí presente, excelente. Esa es la idea. Bueno, entonces mientras comenzamos y ustedes se van colocando ahí, van haciendo la asistencia, ¿cierto? La primera cuestión que hay con los virus y que tenemos que entender es lo siguiente. ¿Qué es un virus? ¿Alguien tiene qué es un virus o qué se imagina que puede ser un virus? Participación, por favor. Cualquier cosa. Alguien que tenga un micrófono y me diga qué se imagina que es un virus o qué sabe que es un virus. Un agente externo, no. ¿Sí? Un agente externo que no pertenece al cuerpo, en este caso, un individuo como el ser humano. Eso sí, es un agente externo, ¿cierto? Que hace parte de los microorganismos. En microbiología hemos visto que tenemos varios grupos de microorganismos grandes, donde tenemos las bacterias, los hongos, los parásitos, ¿cierto? Y tenemos los virus. Hoy específicamente estamos viendo los virus, ya hemos visto algo de bacterias, más adelante vamos a ver algo más de hongos, después algo más de parásitos. ¿Qué más sabemos de los virus ahora que estamos en la moda del coronavirus? ¿Qué más se sabe de los virus? Es un compuesto de material genético. Dime. ¿Tiene material genético? Es un organismo compuesto. Perfecto, muy bien. Hoy vamos a entender, o la clase de hoy lo que vamos a entender. ¿Tiene una capa lipídica? Dime. ¿Tiene una capa lipídica? Sí, algunos pueden ser envueltos, otros no pueden ser envueltos. Hoy vamos a entender que algunos virus tienen DNA, otros tienen RNA, ¿cierto? Hoy, ahora que estamos en la moda del coronavirus, entendemos que el coronavirus es un tipo de virus RNA de cadena positivo. Ahora vamos a hablar qué es eso de cadena positivo, cadena negativo, pero es compuesto principalmente de material genético. Entonces, como ustedes lo decían, bueno, por favor, cierran el micrófono, solo Paula me acompaña, le baja volumen al micrófono de Paula, que está como muy alto el fondo. Profe, yo no estoy haciendo nada. ¿No? ¿No? Se escucha como mucho fondo, bájale un poquito al volumen. Pero no es de donde estoy porque yo estoy sola y necesito sonido, ninguna clase de sonido. Es Claudia Toro. Listo, por favor, quien tenga sonido de fondo, cerrar. Listo. Entonces, lo que entendemos de los virus es realmente un organismo muy complejo. Y tal vez por lo complejo ha sido tan duro de combatirlo desde el punto de vista inmunológico. El virus, ¿por qué les traigo el árbol filogenético? El virus, tengo a alguien con mucho ruido de fondo. Sí. Claudia, una muchacha, Claudia. Claudia. Alguien está con el micrófono con ruido de fondo, no nos está dejando. Claudia. Silenciar. Listo. Claudia quedó silenciada, por favor. Yo creo que ya. ¿Sí? ¿Mejoró? Sí, ya, profe. Ahora sí. Perfecto. Entonces, listo. ¿Qué tenemos de los virus y cuál es el problema con los virus? Los virus son microorganismos extremadamente complejos en el sentido de que, primero, no sabemos ni siquiera dónde los podemos meter en el árbol filogenético de la vida, ¿cierto? El árbol filogenético de la vida se compone, ¿cierto?, de varias ramas, la rama bacteria, arquea, eucaria, ¿cierto? La rama de las bacterias es donde nosotros tenemos las bacterias, que las que hemos venido estudiando, las gram positivas, las gram negativas, ¿cierto? Hay otra rama arquea, que son unas bacterias, arqueobacterias mucho más primitivas. Esas bacterias o arqueobacterias rara vez infectan a los seres humanos, están más como en el ambiente, tienen algunas condiciones interesantes, como por ejemplo algunas son extremófilas, algunas
digamos que aguantan altas temperaturas, uno los puede encontrar cerca de un volcán a temperaturas muy elevadas, o inclusive en lagos con unos pHs extremos alcalinos o demasiado ácidos. Las arqueas se cree algunos investigadores piensan que fueron las primeras bacterias que se generaron durante la formación de la vida, ¿sí? A partir de ahí se fue generando el árbol de la bacteria y la eucaria. Y la eucaria, pues, que son los eucariotas, donde nosotros los seres humanos nos encontramos los otros microorganismos que generalmente estudiamos, ¿cierto? Como el reino fungi, el reino de los hongos, que nosotros más adelante iremos a ver, o algunos reinos que vamos a ver que funcionan como parásitos, ¿sí? Donde vamos a tener algunas amebas, algunos flagelados, ¿cierto? Y vamos a ver algunos parásitos tipo el miltos también, que los vamos a ver en su momento. Pero los virus no están en el árbol filogenético de la vida, no existe, no hay una clasificación para los virus. ¿Por qué no hay clasificación para los virus? Porque esto ha sido una discusión enorme, nos podemos quedar aquí toda la clase hablando de esto, y es que los virus definitivamente no son considerados, por más que se asusten, no son considerados seres vivos, no entran en la clasificación de un ser vivo, ¿sí? ¿Por qué no entra en la clasificación de un ser vivo? Pues digamos que un ser vivo... Dime. Porque no pueden reproducirse solos. Eso, muy bien. Claro, ellos de por sí solos no se pueden reproducir. Ese es uno de los problemas que tenemos con los virus, que ellos necesitan sí o sí de una célula espera para reproducirse, pero más que además de poderse reproducir solos, no tienen una maquinaria metabólica propia, ¿cierto? Ellos no tienen nada dentro del metabolismo de ellos. Dime. Ellos dependen de otro para poder vivir, más que todo ser como comensales. Necesitan, digamos, necesitan ser parásitos obligatorios para poder vivir y no tienen un metabolismo propio. Ellos no tienen moléculas metabólicas propias porque nosotros tenemos algunos, digamos, como los parásitos, que de todas maneras, a pesar de eso, necesitan de otras células para vivir, pero ellos tienen su propio metabolismo y tienen su propia maquinaria para ellos poderse reproducir. El problema de los virus es que ellos no tienen maquinaria para reproducirse, no tienen metabolismo, y es como ahí como un ente que está entre la vida y la muerte. Entonces algunos autores dicen que es como si fueran unos zombies, prácticamente. Pero ¿cómo se pudo haber generado un virus? O sea, ¿de dónde salió esto? ¿Quién lo trajo? ¿Cómo se formó? Pues hay muchas teorías. Digamos que una de las teorías que más se aplica es que hay dos teorías. Una teoría habla que los virus probablemente se generaron al inicio de la vida, era un organismo un poco más complejo, que era un organismo parasitario, que tenía su propio metabolismo. Este organismo, digamos, que fue evolucionando de forma tal en la cual finalmente eliminó toda su parte metabólica y solo se generó moléculas de DNA o RNA, de forma que él pudiera parasitar otras células y utilizar la maquinaria de las otras células, ¿sí? Para, a partir de su material genético, producir las proteínas necesarias para él replicarse. Entonces, digamos que en ese punto de vista uno diría, bueno, el virus es hasta un poco evolucionado, en el sentido de que eliminó todo lo que sería innecesario y aprendió, digamos, a infectar otras células y a utilizar la maquinaria de otras células, visto en esa forma, ¿sí? Por ejemplo, hay gente, solo yéndome a una homología, hay gente que dice que el ser humano, por ejemplo, podría llegar a ser eterno si el ser humano solo fuera cerebro, si nosotros no necesitáramos del cuerpo y nosotros pudiéramos andar por ahí, qué sé yo, como una especie de vida sintética con cerebro, pues uno podría ser eterno, ¿cierto? Y no necesitaría toda la parte metabólica, ¿sí? Entonces, más o menos así lo que hizo un virus, evolucionó de forma tal de que solo con ADN, RNA, ellos aprendieron a sobrevivir. Eso es una teoría. Hay otra teoría que habla que los virus definitivamente no tienen nada que ver con la vida, es algo más bien como al azar. En la biología normal nosotros tenemos algo que se llaman los transposones, y los transposones son moléculas, pequeñas partes del DNA que se cortan y se pueden pegar en otras partes del DNA, ¿cierto? O sea, es una transferencia de un lado al otro, y ellos dicen que a partir, pues, de organismos que utilizaban mucho estos transposones, pues de forma errática se pudo haber generado un virus o las moléculas virales
¿cierto? Y a partir de esto, irse generando de forma, digamos que accidental lo que serían los virus, ¿sí? Entonces algunos biólogos dicen, mire, el virus es simplemente una forma accidental en el cual un DNA entra y se replica y es una maquinaria pues que no entiende sino de replicar DNA y RNA y nada más que ver, ¿sí? Lo que pasa es que en su momento, en su paso, cuando replica DNA y RNA, es donde genera la fisiopatología, que lo vamos a ver dentro de 8 días. El problema es que el ser humano o el cuerpo del ser humano sabe que cuando uno tiene algo extraño, como ustedes me lo decían, replicándose, pues lo va a reconocer y va a generar inflamación. Y es lo que está pasando con el virus. Más que sea propiamente el virus que mate, elimine la célula que está infectando, es la inflamación, ¿cierto? Entonces, por eso se llama un síndrome de distrés respiratorio, porque se genera una inflamación, una liberación de citocinas tan grande que es esa inflamación finalmente la que se aloja en el pulmón y es lo que impide el intercambio gaseoso y es lo que nos está matando a nuestros pacientes. Entonces, muchas veces, más que el propio virus, es la inflamación, pasa mucho con la hepatitis, más que sea el daño viral, es la inflamación que se está generando en el hígado y, por supuesto, hay varias formas del virus cuando infecta una célula, puede o destruirla cuando sale o simplemente salir sin destruirla. Estos son los que, digamos, más inteligentes todavía. Entonces, alguien me hablaba, en este gráfico tenemos simplemente cómo trabaja un virus, ¿sí? Entonces alguien hablaba, listo, necesito una célula hospedadora, entonces el virus entra, eso es un gráfico muy grande, hoy vamos a ver más detalladamente cómo funciona. El virus va a entrar, él tiene generalmente unos receptores, ¿sí? Estos receptores interactúan con otros receptores del huésped. La relación como un virus entra en una célula del huésped tiene que ver entonces mucho con los receptores que podamos tener en el huésped. Si el huésped no tiene los receptores necesarios, el virus no lo infecta. Por eso es que hay virus, digamos, que ellos tienen algo que se llama tropismo por ciertos tejidos, ¿sí? Hay ciertos tejidos. En el pulmón tenemos ciertos receptores que tendremos unos virus que infectan pulmón, otros en el hígado, a nivel renal, y habrán receptores que se encuentran en seres humanos y receptores, por ejemplo, que no están en ratones. Un ejemplo del coronavirus es que el coronavirus utiliza un receptor, ¿sí? Que está en los alvéolos tipo 2, ¿sí? Que es el receptor de la angiotensina tipo 2. Este receptor de angiotensina tipo 2 se encuentra principalmente en todo lo que son células alveolares, ¿cierto? Todas las células alveolares están en eso. Pero este receptor no lo tenemos, por ejemplo, en animales, principalmente en ratoncitos. Entonces, digamos que uno de los problemas que hemos tenido con coronavirus es simular la inflamación o la enfermedad en ratones. Uno podría sí simular en ratones, pero tiene que haber unos ratones que se llaman ratones humanizados. ¿Qué quiere decir eso? Unos ratones a los cuales yo le pongo o yo genéticamente los manipulo para que tengan receptores humanos. Entonces el virus, lo que quiero que entiendan es que los virus se mueven mucho dependiendo de los receptores, dónde están presentes los receptores. Entonces, por ejemplo, algunos virus que infectan humanos, algunos receptores pueden ser muy similares en algunos chimpancés, ¿cierto? Y entonces generalmente los estudios virales se hacen en animales como principalmente muy cercanos al hombre, como algunos tipos de chimpancé. Por ejemplo, el virus del VIH es único en el ser humano, ¿sí? El virus del VIH solo se da en los seres humanos porque nosotros tenemos los receptores para el VIH. ¿Cómo estudian el VIH, por ejemplo, en los monos? Pues ellos estudian un virus que es muy similar, que es el virus de la inmunodeficiencia de los monos. Hay uno que llama, por ejemplo, virus de la inmunodeficiencia de los gatos, ¿sí? Pero un virus de la inmunodeficiencia humana difícilmente puede infectar a algunos tipos de monos porque no tienen los receptores. Esos receptores que es lo que estamos viendo, digamos, acá en verde, ¿sí? Más o menos eso. Generalmente, en términos generales, a los virus se les llaman proteínas de adherencia vírica, ¿sí? Son las proteínas de adherencia, son las proteínas que se van a encargar de encontrar un receptor. En el caso del nuevo coronavirus, ya sabemos que esa proteína, que es esencial para que se unan los receptores de angiotensina tipo 2, es la proteína S, la proteína de la Spike, ¿cierto?
que algunos ya han de imaginar. Una vez el virus reconoce el receptor, entra, libera su material genético. Este material genético, ojo con esto, es muy importante, generalmente está protegido o no. Eso depende del virus. Generalmente tiene un centro, una especie como de protección, como de cáscara, que se llama nucleocápside, que en este caso es un virus que tiene nucleocápside, tiene una protección que protege el material genético. Como ven aquí, esta protección se libera, el material genético puede entrar a nivel del núcleo. Una vez que entra el núcleo, ya utiliza en el núcleo la maquinaria de la célula. ¿Qué es la maquinaria de la célula? Pues que el virus generalmente va a necesitar de dos cosas fundamentales. Una polimerasa, ¿sí? Si necesita replicar su DNA, va a necesitar una polimerasa para que este DNA se replique. Y otro, y tal vez lo más importante, va a utilizar los ribosomas de las células, ¿cierto? ¿Qué hacen los ribosomas? Pregunta. Síntesis de proteínas. Sintetiza. Eso, excelente. Los ribosomas se encargan de sintetizar las proteínas. Entonces, ellos ¿qué van a hacer? Van a usar los ribosomas para que sinteticen las proteínas. ¿Proteínas de qué? Pues las proteínas necesarias para crear el virus. El virus no tiene ninguna maquinaria para él crear cosas por sí sola. Entonces, él va a usar la polimerasa para polimerizar el DNA, va a utilizar los ribosomas para producir las proteínas que él necesita para salir. Además, no solo las proteínas, sino que además no solo los ribosomas para las proteínas, sino obviamente producir todos los aminoácidos que se necesitan, que están dentro de la célula. Cuando yo replico el DNA, yo necesito usar los famosos DNTPs, ¿cierto? Las bases complementarias del DNA, eso no lo tiene el virus, se está gastando toda la producción de la célula, o sea que todo lo que yo normalmente utilizo en una célula para que la célula se replique, el virus prácticamente me la roba, y al final, una vez el virus sale, se libera de la célula, y pueden ser dos formas. Puede ser una forma en la cual definitivamente sale de la célula sin generar ningún tipo de daño, o sale de la célula generando un daño lítico, de forma tal que daña la célula. Digamos que los virus más evolucionados entendieron que no van a dañar la célula, porque si ellos se quieren seguir replicando y replicando, pues generalmente aprendieron a salir de una forma envuelta para no dañar la célula. Profe. O sea que los receptores serían las células. ¿Los qué? Los receptores. Sí, los receptores siempre son las células del hospedero. Los receptores están en la membrana o en la superficie. Digamos que en este caso, si ven mi mouse, estarían en la superficie de la célula del huésped, ¿sí? Y los receptores pues son específicos para cada célula, ¿cierto? Por ejemplo, le decía, en el caso del coronavirus, el receptor de angiotensina 2, pues que está presente en estas células, ¿sí? Hay algunas células que son ricas, por ejemplo, en ácido ciálico, y los receptores de los virus tienen unas moléculas que se unen al ácido ciálico de estas células, que se llaman algunas como hematoaglutininas. Esas hematoaglutininas que tienen en los virus, bueno, mira, ese es el ácido ciálico. Depende mucho del receptor, ¿cierto? Por ejemplo, hay receptores que tienen las células de los linfocitos T, por ejemplo, que son receptores específicos que reconoce el VIH. O sea, el VIH solo ataca principalmente a los linfocitos T, donde están estos receptores propios. Entonces, sí, claro, los receptores están en las células. Esta es la estructura de un virus. Tenemos varios, esto es una estructura general, ahora vamos a hablar ya de algunas diferencias que vamos a encontrar entre ellos, pero digamos que el virus tiene en principio o en esencia un material genético. Ya alguien me lo decía, ese material genético, ojo con esto, grábenselo, anótenlo, no sé dónde quieran, pero el material genético de un virus se compone o de DNA, ADN o RNA, ¿cierto? Puede ser una de las dos, o ADN o RNA, se compone principalmente. Este material genético puede estar envuelto, ¿cierto? Sí, este material genético está envuelto y generalmente a esto, cuando está envuelto, le llamamos nucleocápside. Puede estar envuelto, esto blanquito que estamos viendo, que es la nucleocápside, ¿sí? O no. Puede ser que no esté envuelto. Entonces,
Hay varias condiciones en las que hay algunos virus que son envueltos, otros no. Eso va a depender mucho de la naturaleza del virus, ¿cierto? Entonces tenemos que tienen nucleocápside, hay otros que no pueden tener nucleocápside. Tenemos una envoltura que se roba de la célula o de la membrana de la célula que infecta. Generalmente esa envoltura, alguien me lo decía, es una envoltura fosfolipídica y tiene algunas proteínas, digamos, externas, que generalmente son llamadas de proteínas de herencia vírica, que son las que le van a ayudar a unirse a los receptores de las células. Miremoslo más detalladamente acá. Este gráfico, por favor, apréndanselo. Yo les voy a enviar con Paula, les voy a enviar un link de donde sacan la información para estudiar este capítulo. Este capítulo, la mayoría de lo que vamos a estudiar de los virus, va a ser sacado de microbiología médica de Murray. Si alguien ya la tiene, perfecto, del capítulo 6. Profe, Si no, dime. habla Zuli. Cuando un virus está cubierto por un cápside, ¿es más resistente o es más sensible o no importa si está en un cápside? Muy bien, esa es una pregunta muy buena. ¿Quién me la hizo? Zuli. Zuli, excelente, Zuli, sí. Ahora vamos a hablar de eso. De hecho, sí. De hecho, cuando el virus tiene la cápside, ¿cierto? Y principalmente esta, que es la nucleocápside, ahora vamos a hablar un poco, son más resistentes. Ya vamos a hablar por qué. Sí. Bueno, gracias, profe. Pero por internet, ¿sí? Entonces pueden entrar. Quien la tiene chévere son los capítulos 36, 37 y 38, los que vamos a estudiar. Yo después les paso el link, hay un PDF y ahí lo pueden ir estudiando este capítulo. Y yo de todas maneras después les dejo las diapositivas. Lo que pasa es que yo tengo el libro original y en el libro original viene en inglés, ¿sí? Pero pues digamos el capítulo está en español. Pero estas imágenes, pues digamos, a pesar de que están en inglés, ellas son muy didácticas. Entonces, listo. Los virus, tenemos que los virus pueden tener esa parte que protege el material genético, como esa cascarita que protege el material genético, ¿sí? Puede estar protegida por una nucleocápside, que es la que estamos viendo acá, ¿sí? En este caso. Además de tener esta nucleocápside, estos virus pueden robarse la membrana de la célula hospedera y se llaman virus envueltos. En ese caso, este es un virus envuelto. Es un virus que tiene, si usted lo ve en el gráfico, tiene nucleocápside, se roba la membrana, se lleva la membrana literalmente cuando sale de la célula hospedera. Esa membrana le confiere una característica que es una capa fosfolipídica, que es la que estamos viendo acá. Además, tiene proteínas propias, digamos, del virus, proteínas estructurales, y algunas también proteínas, glucoproteínas, que casi siempre las glucoproteínas funcionan como proteínas de herencia vírica, ¿sí? Algunas de esas glucoproteínas son quienes terminan haciendo el link con el receptor. Esas proteínas estructurales virales, algunas sirven inclusive para ayudar a escapar del sistema inmune o para ayudar que el virus se pueda acoplar mejor a la célula receptora, ¿cierto? Pero las glucoproteínas son quienes finalmente interactúan bien con este receptor. En este modelo, solo mirando la parte de la izquierda todavía, hay que entender dos cosas. Hay que entender, mucho cuidado con esto, que los virus pueden ser de dos formas. O pueden ser virus, como dice aquí en inglés, naked, desnudos, o sea que el virus tiene esta nucleocápside y no tiene nada más, no tiene envoltura alrededor, o sea que cuando sale de la célula no se lleva la membrana de la célula hospedera, sino que solo sale con esta estructura que solo está compuesto de proteínas, ¿sí? Esto es un virus desnudo, quiere decir que no tiene una membrana alrededor que lo recubre. Entonces eso se llama los virus desnudos. Y tenemos otra clasificación que son los virus envueltos. Estos virus envueltos, además de que tienen, digamos que esta nucleocápside, se llevan la membrana de la célula hospedadora. ¿Sí? Ahora vamos a ver unas características. Por ejemplo, los virus desnudos
son mucho más resistentes a los agentes químicos porque como están generalmente solo compuestos de esta capa de proteína, no están compuestos de esta capa fosfolipídica y sabemos que muchos de los agentes desinfectantes atacan es principalmente la capa fosfolipídica, ¿cierto? O de las bacterias o de los parásitos, ¿sí? Y generalmente los virus desnudos, que son estos que solo tienen la nucleocápside, son más resistentes que los virus que son envueltos. Entonces, por ahora, para que lo tengan claro, tenemos dos tipos de virus. Los virus que son desnudos y los virus que son envueltos. Ya alguien llegó aquí, ¿cierto? Caterine llegó. Entonces tenemos virus que son desnudos y envueltos y además tenemos otra forma que es un virus que tiene una nucleocápside que no es la nucleocápside que estamos viendo acá, sino que se llama, aquí se la coloqué, ribonucleocápside, que es un virus que tiene RNA, proteínas que están alrededor de ese RNA, no forma propiamente una estructura proteínica, digamos, fuerte que proteja ese RNA, sino que más bien son unas proteínas que están alrededor de ese RNA, y por lo general estos virus que tienen ribonucleocápside siempre son envueltos, o sea, siempre van a llevarse la membrana de la célula hospedadora. Entonces, volvamos otra vez a la clasificación. Tenemos virus desnudos, completamente desnudos, quiere decir que no tienen una envoltura, ¿sí? Y recuerden que el DNA o el RNA del virus siempre tiene que estar protegido de alguna cosa. En ese caso, como no tiene, digamos, la envoltura de la célula hospedadora, tiene la nucleocápside, que es lo que estamos viendo acá, que protege el material genético. Esto se llama virus desnudo. Un virus un poco más complejo, es un virus que además de que tiene esto, que es la nucleocápside, se lleva la envoltura de la célula hospedadora y lo llamamos virus envueltos, ¿sí? Y otro tipo de envueltos, de virus envueltos, son los virus que el material genético está compuesto de una ribonucleocápside y estos siempre obligatoriamente tienen que estar envueltos. O sea, no tenemos virus de tipo ribonucleocápside, que este está aquí, solito. Siempre tienen que estar envueltos con una membrana fosfolipídica. En cambio, los que son de tipo nucleocápside pueden ser solitos, ¿cierto? Entonces, esto quedó claro. Digamos que en general uno siempre habla de los virus en varios tipos de clasificaciones, o que el virus es desnudo. Cuando hablo de un virus desnudo, es un virus que tiene este tipo de nucleocápside, o un virus envuelto. Y además de eso, si es desnudo o si es envuelto, hablamos que el virus, este material genético, o es compuesto de ADN o RNA, ¿sí? ¿Esto quedó claro? ¿Preguntas? Hagan preguntas aquí, que de aquí vamos a ir avanzando. Okay. O sea que el virus el coronavirus es... ¿Qué tipo de...? Es un tipo envuelto, ¿cierto? Eso. Es envuelto. El coronavirus es un tipo envuelto, ¿cierto? Y generalmente la nucleocápside se parece más a esta, como una ribonucleocápside, ¿sí? Del coronavirus. El virus que es envuelto y tiene esta cápside rígida, que además es envuelto y tiene cápside rígida, esos son los herpes virus. Ya los vamos a ir viendo más, después vamos a ir viendo más detalladamente algunos ejemplos de ellos. Bueno, gracias. Es un virus envuelto, pero entonces quedó claro qué es un virus desnudo. Cuando me refiero a un virus desnudo, ¿qué es? Y un virus envuelto, alguien rápidamente. Cuando un virus es desnudo, o sea, no se elimina con facilidad con agentes químicos. Y cuando es envuelto, sí se puede, así como estamos haciendo ahorita con el coronavirus, que desinfección, con alcohol, con hipoclorito. Perfecto. Y cuando decimos que es desnudo, es porque tiene esta protección que es generado por proteínas. Esto es generado por proteínas. Y envuelto, digamos, la parte externa de fosfolípidos y puede tener un centro, puede ser con este tipo de nucleocápside o ribonucleocápside. Lo que les quiero dar a entender también con este gráfico es que el material genético del virus siempre viene acompañado de una especie de protección, ¿sí? El material o puede ser protegido siempre o por este tipo de nucleocápside o esta ribonucleocápside. Nunca el material genético de un virus se encuentra generalmente solo.
Entonces, los virus, digamos, está en el libro, digamos, siempre que lo decíamos muy bien, los virus se pueden clasificar, por acá suena una alarma, no sé, disculpen ahí, no sé si es que me quieren a robar, seguro. Y hay una alarma acá. Pero entonces los virus pueden ser clasificados, entonces, virus desnudos, o tienen un material genético, ya lo decía, puede ser DNA o RNA, vienen junto con proteínas estructurales, esas proteínas rígidas que estamos viendo que forman como ese cuadrito, ¿cierto? Esas proteínas rígidas. Y además de eso, estos virus pueden algunos tener algunas enzimas, ¿sí? Algunas enzimas propias de él que le va a ayudar a la replicación. Entonces, esto es un ejemplo que quiere decir que algunos virus, cuando infectan algunas células, esas células cuando las infectan, o pueden utilizar, por ejemplo, la polimerasa de la célula, puede utilizar la polimerasa que hay en la célula, o él trae su propia polimerasa, ¿sí? Entonces, si él necesita replicar su DNA o RNA, él trae ya consigo su propia polimerasa, o no, o usa la polimerasa de la célula. O otra opción es que yo no uso la polimerasa de la célula, yo ni siquiera traigo la polimerasa mía, sino que como yo soy un virus de RNA, yo lo que hago es que genero la información genética a la célula, le digo, mire, yo necesito replicarme, hágame una polimerasa para replicarme. ¿Qué hace la polimerasa? ¿Qué hace una DNA polimerasa? Pregunta, biología celular. Alguien ahí, por favor. Salvemos la patria. Alguien que me diga que... ¿Ella no es la que pega los nucleótidos? Sí, los pega para hacer ¿qué? La replicación del ADN, la traduce eso. Tienen que estar seguros de eso. Una DNA polimerasa se encarga de la replicación del DNA. ¿Y por qué es importante que un virus use una DNA polimerasa? Pues él necesita replicar su DNA, esa es la esencia. Para eso los virus nacieron, para replicarse, eso es lo único. Para lo que ellos nacieron. Ellos no entienden que si yo entro en una célula, destruyo una inflamación, no nada. Ellos quieren replicar su DNA, esta es la forma como ellos, digamos, replican su especie. Y entonces yo puedo tener DNA polimerasa o RNA polimerasa, que su palabra lo dice, RNA, multiplicar el RNA. Esto es curioso porque nosotros como seres humanos, células eucariotas, no tenemos RNA polimerasa. Uno no está multiplicando nuestro RNA, uno siempre multiplica es DNA. Entonces la RNA polimerasa, sí o sí, es generalmente producida por el virus da la información para producirla o él la trae consigo mismo. Entonces ese virus que está compuesto de DNA o RNA tiene esas proteínas estructurales, ¿sí? Viene con algunas enzimas que le ayudan a la replicación y si no tiene una envoltura, si él está así solito, lo llamamos desnudo, pero se llama desnudo porque es un virus muy simple. Además, yo tengo los virus que tienen esta nucleocápside, ¿sí? Que ya vimos, esta protección del DNA, que esta nucleocápside puede tener esa otra nucleocápside que es de esta forma, ribonucleocápside, que es esta, o puede ser este tipo de nucleocápside, más glicoproteínas y una membrana que es dada generalmente, se la roba generalmente de la célula hospedera, y a estos virus los llamamos virus envueltos, ¿sí? Ahora llegaba la pregunta, bueno, ¿quién es más resistente? ¿Un virus desnudo o un virus que tiene es envuelto? Entonces los virus desnudos, como es un virus, digamos, un poco más simple, además porque está compuesto, dice aquí, componente, proteína, sí, es generalmente DNA, RNA y una capa externa que es solo proteínas. ¿Qué propiedades le da esto? Pues que definitivamente, como esto es solo hecho de proteínas y las proteínas tienden a ser bien resistentes, entonces generalmente ellos resisten a las temperaturas del medio ambiente, temperaturas altas, bajas, resisten muy bien al ácido, a proteínas, a detergentes, a la desecación, porque lo que más afecta a la desecación es principalmente las membranas fosfolipídicas, ¿sí? Cuando una célula se muere por desecación es porque generalmente yo altero esa membrana celular, y por lo tanto, digamos que los virus desnudos pueden ser fácilmente transmitidos en fómites, ¿cierto? Ya decíamos que era fómites, de mano en mano, en pequeñas gotas, puede resistir o estar en algunos lugares
y mantener por mucho tiempo, a pesar de que no haya humedad, puede sobrevivir a las condiciones adversas y sobre todo puede resistir muy bien a los detergentes, porque ya les decía que muchos de estos detergentes lo que sucede es que atacan principalmente esa capa fosfolipídica y en el caso de estos virus desnudos no tienen capa fosfolipídica, pero una consecuencia es que el virus desnudo, por ser una estructura más simple, ellos pueden ser detectados por anticuerpos del hospedero y pueden ser prácticamente bloqueados fácilmente por los anticuerpos. Entonces, digamos que esa es una ventaja para nosotros, es que por ser un virus un poco más sencillo, por tener este virus desnudo, los anticuerpos lo pueden bloquear. Que es más difícil bloquear un virus que tiene una capa fosfolipídica. ¿Por qué? Porque generalmente estos virus con esa capa fosfolipídica, pues esos fosfolípidos son de nosotros mismos y va a ser más duro generar anticuerpos contra unos fosfolípidos que generalmente son de nuestra propia célula. Entonces, generalmente cuando uno genera anticuerpos contra los de la capa fosfolipídica, los envueltos, es porque uno está generando anticuerpos por algunos tipos de glucoproteínas, como en el caso del coronavirus contra la glucoproteína S o la spike. Ahora tenemos los virus envueltos. Los virus envueltos, miren ya la diferencia con los virus desnudos, es que generalmente tienen una membrana, ¿cierto? Tiene lípidos, proteínas y glucoproteínas, ¿sí? Son mucho más complejos porque se están robando nuestra membrana. Pero esto, digamos, que también hace que ellos sean más sensibles al ácido, a los detergentes, a la desecación, al calor. Algunos de estos virus, inclusive, cuando entran en contacto con los ácidos gástricos, generalmente se destruyen por tener esa membrana fosfolipídica, diferente de los virus desnudos, que como no resisten al ácido, pueden aguantar los ácidos gástricos. Eso que hace que algunos de los virus desnudos, pues muchos de estos puedan generar algunas diarreas, como los rotavirus, que pueden generar diarreas y que resisten algunos ácidos gástricos. Algunas consecuencias es que definitivamente por ser un virus envuelto, ellos definitivamente tienen que estar siempre húmedos, ¿cierto? Ellos van a transmitir principalmente por secreciones, ¿sí? Por gotículas o por transfusiones de sangre, pero siempre digamos que la muestra debe estar en unas condiciones húmedas, ¿sí? Ellos fácilmente pueden ser destruidos con detergentes, que es lo del coronavirus, es un virus envuelto. Entonces, si usted limpia bien la superficie, si usted usa cloro, usa alcohol, prácticamente destruye al coronavirus en su superficie. Si en la superficie se seca o hay calor, que es lo que se está hablando la otra vez del famoso calor, el coronavirus no va a resistir precisamente porque esa muestra se va a secar y va a destruir esa capa fosfolipídica. Pero digamos que una ventaja inmunológica es que porque tener esa membrana, por así decirlo, que es una membrana del huésped, va a ser mucho más difícil del huésped generar un proceso de anticuerpos contra este virus. Va a ser más difícil, estos virus generalmente escapan bien del sistema inmune y además puede generar algunos procesos de hipersensibilidad, es decir, yo puedo estar generando unos anticuerpos contra esa membrana de ese virus, que es muy parecida a proteínas que yo tengo propias del ser humano, el huésped, y generar inclusive enfermedades autoinmunes. Entonces, mucho cuidado con eso. Sí, algunas enfermedades autoinmunes que se generan es por los virus, ya lo decíamos por qué. O sea, llevan algunos antígenos que son muy parecidos a los que tenemos nosotros y generan. Entonces, mensaje grande, hay virus que son desnudos y virus que son envueltos. Sí, eso sí tiene que quedar claro. Algunas de las morfologías de los virus tienen tamaños, los que quiera, formas, las que quiera. Obviamente los tamaños estamos hablando a nivel de escala de nanómetro, ¿sí? Los virus, hay virus tan grandes que pueden llegar a 400, 500 nanómetros, virus muy pequeños de 80 nanómetros, ¿sí? ¿Cuánto mide una bacteria, más o menos? ¿Alguien se acuerda la bacteria? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es el tamaño de una bacteria? Como 100 y algo nanómetros, ¿no? Más o menos, digamos, el promedio está en 500 nanómetros. Hay bacterias que pueden llegar a 2000, ¿cierto? En micras, digamos que en micras uno puede decir 0.5 micras, que son 500 nanómetros, o 2 micras, que son 2000 nanómetros.
Estos los virus son los más chiquitos del grupo, estos reinos de los microorganismos, ¿sí? Y hay de diversos tamaños, de 300, 280, entonces realmente son microscópicos, son mucho más pequeños que las bacterias, ¿cierto? Y por eso digamos que cuando la gente habla mucho de los tapabocas caseros, pues 80 nanómetros es una partícula extremadamente pequeña, pequeñísima, ¿cierto? Y entonces cuando uno habla de los tapabocas que son caseros, pues tienen unos poros donde fácilmente pueden entrar estas partículas, entonces por eso es importante que se usen principalmente, y en el personal de salud que está altamente expuesto, pues que se usen los tapabocas que son quirúrgicos o los N95. Tapabocas caseros no tienen por qué el personal de salud estar trabajando. ¿El virus se transmite más fácil? ¿Los desnudos o los envueltos? Digamos que podríamos decir que depende mucho de la naturaleza del virus, ¿no? El tipo de virus que hay. Uno podría decir que los desnudos en general son un poco más resistentes a unas condiciones y podría facilitar más la transmisión, ¿cierto? Pero estamos viendo, por ejemplo, en el caso de los envueltos, que a pesar de que, digamos, no son tan resistentes a las condiciones externas, ellos han generado unos cambios en sus receptores que generan un tropismo mayor contra la célula del huésped. Por ejemplo, este nuevo coronavirus, es altamente transmisible porque lo que se sabe en los estudios que hemos hecho o que hemos estudiado es que el receptor que hay de la proteína S que se une a los receptores de la célula huésped de angiotensina 2 tiene un tropismo muy grande, o sea, una unión muy fuerte sobre el receptor de los alvéolos tipo 2 con respecto al primer coronavirus o al primo de él, que es el SARS, ¿cierto? Que es como el primo gemelo del SARS-CoV, ¿cierto? Ese primo que él no tenía tanta fuerza por este receptor y él hizo una mutación y ahora tiene muchísima fuerza por este receptor, entonces eso hace que se transmita muy fácil porque tiene mucha fuerza por ese receptor. Y otro es lo que yo le decía, la naturaleza del virus, depende cómo se transmite. Obviamente los virus que más se transmiten de forma más fácil son los virus respiratorios. Eso inclusive hasta Bill Gates hace unos años lo dijo, mire, el día que nos llegue una catástrofe humana, no va a ser porque vamos a tener unas armas nucleares, sino que porque vamos a tener un virus respiratorio que se transmite muy fácil, como los tipos de influenza, ¿cierto? Que por la condición del virus, por la condición en la que está, en las muestras que está, se transmite fácil. Entonces uno diría, por ejemplo, el VIH. El VIH, nosotros tenemos índices muy altos de VIH, pero simplemente por una cuestión cultural, ¿cierto? Porque no nos protegemos, porque tenemos relaciones sin protección, ¿cierto? Pero el virus del VIH, si ustedes lo piensan, si es una cuestión cultural. Si nosotros nos protegiéramos, pues no tendríamos tanto índice de VIH, ¿cierto? Porque es relativamente difícil de que se transmita. El virus del VIH o se transmite, ¿cierto? Por relaciones sexuales o porque me están haciendo transfusiones de sangre o de madre a hijo, pero no es un virus, digamos, respiratorio, ¿cierto? Es un virus que simplemente se dispara por cuestiones culturales. Pero un virus respiratorio que está o se transmite en el respiratorio es altamente contagioso. Entonces, va a depender mucho, ¿sí? Si es más o no, de la naturaleza del virus. Antes, ya vamos a ir terminando esto lo vamos a terminar ya. Esto antes de que terminemos, yo sé que algunos tienen clase, la otra clase vamos a terminar, empezamos desde las 7 para que terminemos. Ahí me dijo que tenía turno, que 7:30, pero para que podamos terminar ese tema, entonces lo vamos a tener que terminar a las 7 de la próxima clase. Los virus se clasifican, igual yo les voy a enviar esto y les voy a enviar también para que lo lean. Entonces tenemos virus que son de tipo DNA y virus que son de tipo RNA, ¿cierto? Los virus de DNA tenemos dos características, unos que son envueltos y otros que son desnudos. Algunos ejemplos, por ejemplo, de virus envueltos de DNA, como el herpes virus, o unos virus de DNA que son desnudos, como el poliomavirus o los virus del papiloma, ¿cierto? Y tenemos virus de RNA, en los cuales, ojo con esto, antes de que terminemos,
en los cuales los virus de RNA pueden ser positivos o negativos. Sí, yo creo que muchos han escuchado que el coronavirus es un tipo de virus de RNA positivo. ¿Qué quiere decir positivo? Lo que quiere decir positivo es que ese RNA, una vez entra al citoplasma de la célula huésped, ya puede ser de una reconocido por los ribosomas y empezar a hacer transcripción, ¿cierto?, de proteínas, o puede ser también de una reconocido por algunas RNA polimerasas también para hacer, pero principalmente es que ese virus de RNA positivo puede ser de una reconocido para generar proteínas a partir de él. ¿Por qué es RNA positivo? Porque está en, digamos, está en una posición 5' adecuada que es reconocida por el ribosoma para formar proteína. El virus de RNA negativo no forma proteína de una vez, él se tiene que convertir en RNA positivo para poder producir proteínas, es prácticamente eso, ¿cierto? Entonces, dentro de los virus de RNA tenemos positivos, ¿cierto? Que pueden ser virus desnudos, que en este caso el ADN viene de nucleocápside, virus desnudos o virus envueltos. Por ejemplo, un virus RNA positivo envuelto es el coronavirus, ¿cierto? Virus RNA negativo, ¿cierto? Cartovirus, ¿cierto? Ortomixovirus, parasitovirus, que todos son envueltos. Hay unos virus que son compuestos de virus RNA positivo y RNA negativo. Creo que no se escucha porque hay unos micrófonos encendidos. Ah, Dios mío. Bueno, entonces... El problema es descargar el programa. Bueno, ahí tenemos unos ruidos de fondo. Entonces, la otra clase terminamos lo que son virus, pero entonces tenemos que empezar desde las 7.